Aracena ya tiene el título de ciudad alfonsí a nivel estatal. Por ello, desde el Ayuntamiento de Aracena, concretamente desde el área de patrimonio, se organizaban una serie de actividades que conmemoran la concesión de término a Aracena por Alfonso X, hecho que se produjo el 19 de junio de 1266. Para ello se ha llevado a cabo una actividad para los centros escolares en el castillo, concretamente una recreación histórica que tenía lugar el pasado 8 de junio. A ello se sumaba la ponencia de Eduardo Romero, técnico de patrimonio, que versaba sobre Alfonso X y Aracena. Y no solamente debemos el poblamiento en esos inicios de la ocupación castellana, sino tenemos también la iniciativa de comenzar a construir Santa María de Aracena, la iglesia más antigua y más emblemática de nuestra población, que muchas veces ha tenido controversia porque se atribuía que era una antigua mezquita. Efectivamente, puede ser que hubiera una mezquita, pero no en la actual edificación, sino bajo ella, porque los trabajos arqueológicos han ido señalando una serie de evidencias a través de prospecciones geofísicas, donde hay una serie de restos, de muros, de estructuras que están a un metro y medio por debajo de la solería de esta iglesia, con una orientación sur-sureste, es decir, la orientación típica de la mezquita de Al-Ándalus, y ello nos indica que posiblemente la actual iglesia, con una orientación lógica hacia el este, como son el ritual cristiano, pues se levantó sobre una antigua mezquita. No que el actual templo sea una mezquita, sino esté sobre esa edificación islámica. Y posiblemente se empieza a construir Santa María de Aracena en la época del rey Alfonso X el Sabio. La Universidad de Huelva forma parte de este proyecto. Fue Juan Luis Carriazo quien dirigió su ponencia, que tenía como título Alfonso X, un centenario para la provincia de Huelva. La conquista de Niebla en 1262 es uno de los grandes acontecimientos desde un punto de vista político y militar del reinado. Una conquista que no se explica porque el rey de Niebla, Ibn Mahfuz, hubiera atacado ni hecho nada en contra del rey de Castilla. Era un vasallo y como tal había participado, igual que el de Granada, en las operaciones militares que condujeron a la conquista de Sevilla en 1242. Y él no había transgredido, ni mucho menos, esa situación de vasallaje hacia el rey. Es, por tanto, una agresión que no tiene una justificación, no hay un casus belli, digamos, para la conquista de Niebla. Sí hay una explicación de carácter político y territorial por la necesidad que tenía Alfonso X, y lo ha explicado muy bien Eduardo, en posicionarse cerca de la frontera con Portugal de cara a la fijación de esa frontera, que es efectivamente una de las fronteras más antiguas y estables de Europa. Y tenemos un patrimonio en estos tiempos que se valora cada vez más, por fortuna, el patrimonio inmaterial y no solamente los edificios, los bienes artísticos e históricos. Desde un punto de vista inmaterial, la propia existencia de esa raya, de esa frontera, es un hecho histórico muy destacable y del que todos los onubenses podemos sentirnos orgullosos, porque la hemos sabido conservar durante más de 700 años, ¿no? Y eso en Europa no ha pasado. La jornada de ponencias finalizaba con la proyección del documental Alfonso X, octavo centenario, Huelva. El rey de León asedia desde hace meses la ciudad de Niebla. Asomado a sus impresionantes murallas, Ibn Mahfuz, el último de sus señores musulmanes, contempla incrédulo el espectáculo. Él, que había colaborado con el rey Fernando en la conquista de Sevilla, que se había declarado vasallo de los reyes castellanos y que durante 10 años había confirmado incluso los documentos más solemnes de Alfonso, iba a ser desposeído de su ciudad y de su reino. Viendo la maquinaria militar castellana, la derrota era inevitable, pero no se lo pondría fácil a los cristianos. Aquellas murallas ya habían soportado 30 años antes el asedio del caudillo almohade Ibn Hud. Ahora estaba en juego la supervivencia del Islam en el occidente andaluz. 5 siglos y medio de historia están a punto de concluir. De esta manera,
Aracena conmemoraba esta efeméride de 8 siglos del Rey Sabio.